Seguimos hablando sobre la situación, la industria de la creatividad, de la innovación, de la disruptividad o de la irrupción, no sé. El término es tan nuevo como lo es su pronunciación o su gramática. Y le escuchamos hablar a una persona que está en Encarnación, lejos de los centros de burocracia estatales, y vemos cómo él la está remando, está tratando, vendió su auto para empezar esta aventura innovadora. Y nos acompaña esta noche alguien que yo creo que nos puede dar un pantallazo de cómo se encuentra hoy en día la industria creativa en general. Estamos con el licenciado Alejandro de Filippi. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí. Estás desempeñándote como presidente de la Asociación Paraguaya de Inventores y también como en la Federación de Creativos, de Industrias Creativas del Paraguay. Así es. El gremio de los inventores, la Asociación Paraguaya de Inventores, API, tiene 5 años de creación. Estamos actualmente 30 y pico de socios. El inventor no se caracteriza mucho por ser un gremialista, de participar mucho del gremio y principalmente todavía un poco desmotivado por la situación legal que se encuentra hoy en día, el régimen de leyes de patentes. Y por otro lado, la API también forma parte de la Federación de Industrias Creativas del Paraguay, un gremio que se acaba de conformar. Estamos 10 gremios, entre ellos los inventores, están los que hacen software, videojuegos, producción, moda, gastronomía, artes visuales, fotografía, etc. Esto es lo que se conoce como economía naranja, Ale, o abarca más que eso. Así mismo, es industrias creativas, economía naranja, es lo mismo. De hecho, hay un libro, el libro naranja, que es el libro propiedad intelectual, que habla sobre todas las industrias creativas del BID. Y básicamente para definir rápidamente lo que es industrias creativas, es todo aquello que puede ser registrado en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, todo lo que es pasible de copyright. Eso es industria creativa. ¿Y hay un auge en esto, podemos decir ahora, o digamos que porque generalmente tendemos todo a decir que esto que estamos haciendo es nuevo? ¿Por la situación en realidad siempre fue así, o en realidad hoy en día tenemos más gente que ha viajado, ha regresado al exterior, quiere empezar un proceso de invertir en algo que no sea de un rendimiento fijo, en tratar de arriesgar su capital, arriesgar incluso a fracasar, Ale, que como leemos por lo menos en los manuales de innovación, hay un requisito previo para todo gran inventor y todo gran desarrollador de este tipo de industria, que es el fracaso. Así mismo es. Es una industria, no es nueva. Las industrias creativas como tal son bastante antiguas, ¿verdad? Ahora, todas puestas detrás de una etiqueta como es la economía naranja, sí, esto es algo, o sea, como la convergencia que empieza a haber ahora entre todas las disciplinas creativas, si eso es nuevo. En otros países ya viene desarrollándose y vienen trabajando de manera sinérgica hace bastante tiempo. Esto está empezando en Paraguay ahora. Hay un programa que se llama Promoción de las Industrias Creativas del Paraguay, que está siendo ejecutado por el CIRT con fondo FOMIN del BID. De hecho, hay un producto que se lanzó y se acaba de cerrar y ahora van a salir los primeros premiados, que se llaman bonos creativos, que es para justamente contratar empresas, emprendedores creativos en las diferentes disciplinas, en dos modalidades. Uno se llama creativo, el otro empresa creativa, donde básicamente lo que se intenta hacer es mover un poco esta industria, ¿verdad? En el caso específicamente de los inventores, el bono sirve para poder hacer un prototipo, financiar parte del prototipo. También puede servir para hacer algunos estudios previos de lo que sería el estado del arte, el estado de la técnica, de los potenciales inventos, digamos, que se puedan desarrollar, ¿verdad? Acá en Paraguay, específicamente en esa materia, todavía no tenemos mucha gente, prácticamente nadie que maneje verificación de estado de técnica de arte, a excepción de la industria química, que sí en la Dirección de Propiedad Intelectual, en la INAPI, tienen gente que hace ese tipo de estudios, ¿verdad? ¿Y esa gente es rentada por ellos o abonada por ellos? ¿Cómo? No, son funcionarios de la INAPI, ¿sí? Resulta que la industria química es como que la que tiene más movimiento hasta ahora, ¿verdad? De las otras industrias básicamente
no trabajan en proceso de I+D+I. En ese sentido, esa es una de las falencias que tenemos y que hace falta todavía interconectar la academia con el sector privado y patrocinado por el sector público, la famosa triple hélice del desarrollo, que es el modelo de desarrollo que se llevan adelante, bueno, en países que tienen un poco más clara la visión, digamos, en esta línea de trabajo. Pero ya se están empezando a ver algunas universidades que empiezan a trabajar en esta línea, ¿verdad? Pero muy tímidamente todavía, ¿verdad? ¿Cuántos años llevamos de rezago en promedio con los países que están ocupándose de este tema? Ya no te hablo de Israel, vamos a hablar de los países de la región, ¿no? Y mira, yo de Uruguay y Chile, que son los que más o menos pudieron llevar a hacer las tareas, yo creo que estamos como 30 años atrás, ¿verdad? Puede ser que sea un poco más, ¿verdad? Argentina y Brasil empezaron bien, pero bueno, sus gobiernos hicieron que el rumbo, digamos, tome para otro lado. Lo mismo pasó en Paraguay, ¿verdad? De hecho, yo formé parte de un programa de la Unión Europea que se llama FOCOSET, que era fortalecimiento de la competitividad del sector exportador paraguayo. Se crearon 7 clústeres, entre ellos el software. Pero bueno, cuando hubo un cambio de gobierno, eso se dejó de lado y básicamente... No ahora, sino otro gobierno anterior. Sí, cuando entró Nicanor básicamente. Ah, o sea, estamos hablando de 15 años atrás. Eso venía bien y entró Lugo y se fue todo, quedó en stand-by, ¿verdad? Bueno, eso lo hacen los gobiernos de izquierda, vamos a ver, ¿verdad? No están, digamos, con la industria. Ni siquiera con la industria creativa, porque uno podría decir que este es un tema que vincula mucho a gente que está en la innovación disruptiva, digamos. Vean, el papel que tiene la industria creativa, ya que hablamos de la cuestión social, es fundamental desde el punto de vista de la creación de contenido. O sea, los creadores o los hacedores de contenido por excelencia son las industrias creativas, ¿verdad? Y en ese sentido, el contenido educativo yo creo que forma parte de una cuestión social muy importante para el país. Nosotros consumimos contenido afuera, en la parte educativa, pero ese contenido se puede perfectamente crear en Paraguay. De hecho, estuvimos con la Federación de Industrias Creativas la semana pasada en un taller, unos consultores de afuera, y justamente uno de los desafíos que tiene el sector es, bueno, cómo se va a apalancar para poder desarrollarse, ¿verdad? Y claramente hay una oportunidad para desarrollar contenido educativo desde las industrias creativas, y eso sería una suerte de apalancamiento para financiar este movimiento de industria creativa en sí, ¿verdad? En el mundo, dice, las industrias creativas mueven más que la industria automotriz, por ejemplo. Imagínate que dentro de la industria creativa tenés cine y tenés videojuegos. O sea, si cine mueve muchísimo, videojuegos creo que mueve no sé cuántas veces. No tengo los números acá, pero mueve muchísimo más que la industria del cine. Pero también así es una industria de altísimo riesgo, ¿verdad? Y bueno, el software también es industria creativa. Lo que son los royalties que se pagan por el uso de inventos también son cifras siderales, ¿verdad? Y bueno, en ese contexto, Paraguay no tenemos un ejercicio instalado de reconocimiento de royalties de patentes extranjeras. Bueno, eso hace falta todavía, está pendiente firmar el tratado PCT, que tiene vinculación con el Convenio de París, que es como un método abreviado de registro de patentes. Bueno, Paraguay no está suscrito en eso, y esa es una de las razones también por la cual mucha cooperación en materia de propiedad intelectual no está viniendo a Paraguay, porque todavía no estamos alineados en esa línea. O sea, lastimosamente Paraguay es reconocido como un país, duele decir, ¿verdad? Es bastante triste, pero un país pirata, ¿verdad? Eso es lo que te iba a decir, justamente, porque siendo Paraguay un país que tenemos una fama, lo cual yo no sé si hoy en día se condicionó con la realidad, pero la fama generalmente no la creamos nosotros, sino está generada por factores exógenos, no por factores endógenos. Se nos reconoce como piratas, entre comillas. Salir a reclamar el tema del respeto de nuestra propiedad intelectual, ¿cómo queda en el concierto de las naciones?
Mira, empezando por lo que pasó en Itaipú, que ahí se creó muchísimo conocimiento nuevo para la industria hidroeléctrica, que eso no se patentó y bueno, vinieron extranjeros a tomar todo ese conocimiento porque Paraguay no se preocupó de registrar su propiedad intelectual en ese entonces, ¿verdad? Cuando decimos extranjeros, ¿hablamos de brasileños o hablamos de otro No, tipo de...? no, o sea, vinieron gente de Europa, de Sí, Asia. Alemania, Holanda, hay Sí, muchos sí. ingenieros que... Vinieron a observar, digamos, Italia, la sí. tecnología que se aplicó en Itaipú, ¿verdad? Eso es, bueno, Paraguay no tuvo la lucidez para registrar eso en su momento y bueno, eso es conocimiento que se fue. Lo mismo ocurre en otro tipo de industrias, ¿verdad? Pero eso también pasa por una política interna del país de poder encarar seriamente esto con una visión de largo plazo, ¿verdad? En donde, dependiendo del contexto, o sea, ¿qué es lo que pasa en China? En China muchas veces no se respeta la propiedad intelectual porque ellos ven una oportunidad industrial de desarrollo económico que es mucho más importante para el país mismo. Y hoy en día empresas automotrices chinas están teniendo las alianzas con las automotrices europeas y se están desarrollando vehículos de Europa en China, ¿verdad? Y hacen un tratado bilateral de compartir esa propiedad intelectual, ¿verdad? Paraguay podría hacer lo mismo, ¿verdad? De hecho, si bien la propiedad intelectual, bueno, en el 2005 se despenalizó el uso de patentes, eso hace que si vos usas una patente de invención ajena no te vas preso, eso da pie a muchas otras cosas, da pie a que podamos hacer ejercicios de importación de conocimiento, pero ahí está la cuestión, ¿vamos a violar o no vamos a violar la propiedad intelectual en un lugar donde en realidad no te puedes ir preso por usar propiedad intelectual ajena? Entonces ahí estamos en un dilema de que realmente hay que revisar esto es algo que es algo prohibitivo para que el inventor se desarrolle localmente, porque al Estado no defender penalmente el invento o la patente o al titular de una patente de invención, eso hace que el inventor no se sienta motivado a registrar en Paraguay, entonces va a registrar fuera del país. Y eso es un tema muy importante a tratar, ¿verdad? Ahí respondiste una de las preguntas de por qué hay gente que se va a patentar fuera del Paraguay, ¿verdad? ¿Y cuál es la fuerza que tiene? Sí, te vas a Argentina, te vas a Brasil y al tener el convenio PCT tenés un método abreviado para poder registrar en 200 países al mismo tiempo. Claro que eso tiene su costo, ¿verdad? Pero bueno, en Paraguay no tenés esa posibilidad. Entonces, Paraguay no es un país tampoco, al ser el mercado no ser tan grande, tampoco hay mucha gente que viene a registrar sus patentes a Paraguay, ¿verdad? Entonces estamos como en una isla, digamos, la propiedad intelectual a nivel regional y a nivel mundial, ¿verdad? Estamos hablando con Alejandro de Filippi, él es presidente de la Asociación Paraguaya de Inventores y también miembro de la Unión de la Industria de la Creatividad. Este tema que nos habla mucho, se habla mucho ahora, el tema de la economía naranja, en realidad ya se hablaba mucho hace mucho tiempo en la región y nosotros estamos llegando con 30 años de rezago, nos decía Alejandro. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver para ver cómo podemos encarar, cuál es la manera más eficiente que encararon los países que hoy en día tienen éxito. No se vayan porque volvemos enseguida. Y seguimos hablando esta noche sobre lo que son industrias creativas, cuál es el valor que tiene, cuánto es la diferencia o cuánto es el diferencial de crecimiento que puede significar estas industrias para nuestra economía, que hoy en día está basada principalmente en la producción de bienes. Este es un servicio de calidad porque le agrega lógicamente pensamiento, innovación, desarrollo y una serie de cuestiones que hoy son casi un misterio para la sociedad paraguaya. Estuvimos hablando en el primer bloque, los dos primeros bloques con Mario León de Encarnación, que él estaba ahí buscando artesanalmente cómo poder hacer su invento, y ahora con el licenciado Alejandro de Filippi, presidente de la Asociación Paraguaya de Inventores, a quien le vamos a seguir preguntando
Ale, ¿cómo viene la mano con los países que hicieron bien esto? Vos hablabas de la triple hélice, que es el tema de industria, universidad y Estado. ¿Cuál es el rol que finalmente tiene que hacer el Estado ahí? ¿Hay subsidio de por medio? Digo esto porque generalmente, no siempre, cuando hay algún tipo de subsidio tiende a pervertirse, pero en realidad esa es una característica no más de nuestra sociedad, el hecho de pervertir todo tipo de modelos. Interesante es analizar eso desde el punto de vista de Paraguay, ¿verdad? Bueno, de las experiencias que yo conocí afuera, ¿verdad? Hace un par de años estuve por Colombia, en Medellín. Ellos tienen un plan que se llama Ruta N. Ruta N de Medellín es es una organización híbrida, digamos, financiada por el Estado, patrocinada intelectualmente por la academia, en este caso la Universidad de Antioquia, y todo el ecosistema de emprendedurismo e innovación, que es lo que le da vida a todo el proceso. Por encima de todo eso hay como una suerte de ingeniería, hasta te diría de ecuaciones, de cómo articular, de cómo pueden congeniar estos tres actores para que se genere el desarrollo, ¿no? Normalmente el Estado es quien financia, quien pone el pienso es la academia, y el sector privado es el que pone la fuerza. En Paraguay, el Estado, yo creo que el Estado, si uno presenta por leyes, si se hace lobby, creo que recursos no van a faltar, pero sí tenemos un gran problema en el sector académico en Paraguay. Tenemos un sector académico todavía dormido, se está empezando a despertar, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que siempre hablamos con los amigos cuando nos sentamos a discutir sobre estas cosas es que, bueno, Paraguay no tiene un portafolio de problemas en donde el investigador se vaya y elija un problema verídico de la industria, de la sociedad, del medio ambiente, de cualquier tipo de problema y encare su investigación, que es financiada por el Estado a través del CONACYT, a partir de un problema real. Pero ahí empieza a darse, digamos, la sinergia y la articulación entre lo que hace el académico en pos de lo que necesita un sector dentro del país. Ahí empieza un poco, ¿verdad? A girar empieza a girar la hélice, ¿verdad? De donde, como decía, el Estado es el que tiene que poner los recursos, el sector académico tiene que pensar cómo se tiene que encarar esto para que esto funcione. Y el privado tiene que poner la fuerza de trabajo, ¿verdad? El problema, a ver, te planteo como el dilema famoso, ¿verdad? ¿Qué hacemos primero? Primero hacemos un banco de proyectos. Esta no es una idea mía, ya lo he repetido, ya lo he escuchado muchas veces y ya lo hemos repetido, un banco de proyectos con respecto al tema. Vayamos al ejemplo de Mario León que nos habló en la primera parte del programa. Él descubrió solo su problema. Dijo, ¿saben qué? Hay dengue. O sea, una comprobación fáctica. Que lógicamente no le quita el mérito de haber invertido, de haber vendido su auto. Si yo te pregunto, Alejandro, hoy en el Paraguay, ¿cuántas personas que tienen $1 millón pueden decir yo voy a invertir en economía naranja? No hay. No hay, ¿verdad? No hay. Generalmente, yo digo esto porque esta es una posición mía, ¿verdad? O sea, finalmente podemos, y allí, no sé si podemos traerle al club del $1 millón, no sé si ahí se están representados en algún lado, pero mi planteamiento es el siguiente, mirando hacia atrás, ¿cuántos millonarios en el Paraguay en los últimos 10 años han muerto y han dejado $500.000 para un Media Lab o para una, una biblioteca? Y mi respuesta no la encuentro. Quizá haya. Yo lo que digo es, y quizás no quieran contar equivocadamente por una cuestión de falsa modestia, pero en realidad en las universidades de los Estados Unidos, de donde estamos hablando, o sea, si nosotros decimos que pasó de ser el centro económico de los Estados Unidos, Nueva York, y se muda a la costa oeste, a Silicon Valley, estamos diciendo que hoy en día en los Estados Unidos valen más las empresas Silicon Valley de lo que valían en los 90 y en los 2000 las empresas financieras, digamos, el capital financiero. Pero hay aquí, Ale, ¿cuántas personas no encontramos, ¿verdad? No, es difícil eso porque no están dados los mecanismos
los sistemas por donde pueden, o sea, no hay un portal o una ventanilla donde vos te vayas y puedas decir, bueno, quiero consultar si esta idea que tengo es una novedad o no. Quiero que alguien me ayude a verificar el estado de la técnica o del arte de esta idea en particular. ¿Eso no hay ni en DINAPI no hay? No hay. O sea, no hay capacidad instalada en Paraguay para eso. Nosotros tenemos que mandar nuestras patentes al Brasil o a México para que ellos verifiquen si es que la idea nuestra es una novedad. Entonces ahí ya estamos abriendo cualquier información y bueno, se puede prestar cualquier tipo de malentendido en ese caso, ¿verdad? Porque... O te pueden robar el proyecto. Claro, eso quería llegar, ¿verdad? Sí. Entonces hoy en día eso no hay, ¿verdad? No hay y sí hace falta y quien debe diseñar eso es el sector académico, ¿verdad? Quien debe proponer eso es el sector privado, o si no un sector privado articulado con esa visión, ¿verdad? Las industrias creativas yo creo que pueden ser una linda excusa para empezar este proceso. Hay mucho por hacer y sobre todo mucho que copiarse. No hay que inventar nada acá. Nosotros tenemos que ver cómo trabajan los vecinos, hacer el famoso proceso de benchmarking, importar tecnología, importar conocimiento, buenas prácticas, metodologías, procesos, modelos. Nada de eso nosotros tenemos que inventar, todo tenemos que, y yo creo que a través de Cancillería, si se ponen las pilas, a través de estos convenios bilaterales, se puede hacer si se quiere. Ahora hay una universidad que es la paraguaya alemana, que bueno, es un lujo tener docentes en un programa de estudio alemán, ahora está viniendo a la Universidad de Taiwán. Y creo que hay otras universidades que se van a ir instalando en Paraguay que son de primer nivel y yo creo que ahí se va a poder crear a lo mejor un ecosistema de las universidades que vienen de afuera con todo su conocimiento, con toda esa experiencia de haber desarrollado ese ecosistema de generación de I+D+I, de la innovación, de la creación. Explicarle al público lo que es I+D+I. O sea, investigación, desarrollo e innovación. O sea, tendría a ser, hablando en términos sencillos, ir creando el suelo que otros van a pisar. O sea, para tener una idea, la Argentina está alrededor del 1% de su PIB en I+D+I, Brasil también. El país que más invierte en el mundo con relación a su Producto Interno Bruto es Israel, 7%. Sí. Y Paraguay está en 0,06% de inversión, para tener una idea. Sí, pero hay más dinero que no se está utilizando. Correcto. Y justamente, y aunque se utilice ese dinero, como te decía recién, si no hay una visión, ¿verdad? Donde, o sea, yo creo que se están empezando a hacer cosas. O sea, yo creo que lo que sí está faltando es que haya una línea que se siga y que no se pare de seguir la misma línea. O sea, tenemos que, documentarnos, hacer que esa visión de aquí a 50 años no se pierda esa visión y que se siga eso, porque pasa que con cada cambio de gobierno que hay como una nueva agenda y todos los procesos que, como te decía recién, lo de fortalecimiento de la competitividad del sector exportador paraguayo se cortó y fue un proyecto súper interesante. Se crean los clústeres, las cadenas productivas. Hoy en día en el MIC no se habla de clúster hoy todavía. Y estamos hablando de esto que algo se implementó y implementaron los vecinos hace 15 años atrás. O sea, entonces necesitamos ponernos de acuerdo entre todos los sectores, ¿verdad? Para definir esa visión, ese norte y no desviarnos de eso, ¿verdad? Paraguay tiene demasiadas oportunidades para desarrollar, sobre todo en la parte de alimentos, en la parte tecnológica en sí. Paraguay es un mercado de prueba para todo lo que es telefonía. Entonces, muchas cosas que se desarrollaron en Paraguay salen fuera y son exitosas. Entonces hay mucho potencial en Paraguay para desarrollar cosas muy interesantes, pero bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. El dinero creo que no es el problema. Yo creo que el problema está en no se sabe cómo ejecutar eficazmente ese dinero. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Te agradecemos mucho tu presencia. Te comprometemos ya
a traerle al foro de la industria creativa, porque me parece un tema que tenemos que seguir debatiendo y madurando sobre todo. Así que, mira, muchas gracias por aceptar esta invitación y vamos a continuar dándole fuerza a este tema. Gracias a vos, Sebastián, por la invitación, y voy a extender tu invitación a la Federación de Industrias Creativas. Estoy seguro que con muchísimo gusto van a venir a compartir y a poder darle un poco de luz a la ciudadanía de que el potencial que tiene esta industria emergente. Bueno, estuvimos con Alejandro de Filippi, él es presidente de la Asociación Paraguaya de Inventores y miembro de la Federación de Industria Creativa. Quiero hacer nada más que 3 puntos, como siempre, en reflexiones finales. El primero de ellos es el Paraguay tiene una inversión insuficiente para invertir en investigación, desarrollo e innovación. O innovación y desarrollo, como queramos llamarlo. Ustedes van a encontrar en literatura I+D, ¿no? O I+D+I. La excusa que te dan muchos gobiernos es: somos pobres, por eso no invertimos. O te dicen, los países ricos son los que invierten. Cuando que en realidad es al revés. Los países son ricos porque invierten en I+D. Nosotros, mientras no invirtamos en I+D y si tengamos masajistas, nutricionistas, cocineros dentro de la función pública que podrían hoy en día estar ocupando investigadores que estén desarrollando ideas para el tema, imagínense, como Mario del dengue, o con la calidad de la leche o la calidad de la soja o la calidad de la carne, ampliar esa cadena de valor, no específicamente a una industrialización tradicional, sino tratar de aplicarle el valor del conocimiento a ello. Nosotros estaríamos, o vamos a estar prácticamente hablando de lo mismo dentro de 20 o 30 años. Es decir, Paraguay, para alcanzar los 24.000, bueno, esto es una convención, ¿verdad? Los $24.000 de ingreso per cápita, es como una convención de bienvenido al primer mundo, llegaríamos en 50 años. O sea, yo no me conformo entonces con seguir creciendo un 3,5%, deberíamos doblar ese crecimiento, y se debe doblar ese crecimiento con industrias que están comprobadas que hoy en día facturan más que las automotrices, como hemos leído en el informe del BID. En segundo lugar, creo que es fundamental algún tipo de política al respecto, porque nos encimamos con buenas ideas, resulta que con buenas intenciones viaja un político a tal lugar y conoce lo que están haciendo en Israel, viaja a Silicon Valley, conoce lo que están haciendo en Silicon Valley, y venimos y hacemos el famoso ley Yoa. Empezamos a hacer una ley sobre otra, porque los autos eléctricos, porque la energía, porque esto, porque lo otro. En realidad nadie se encarga de gestionar eso. La pregunta es: ¿quién debería gestionar eso? Debe ser la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, debe ser este nuevo superministerio que se está creando, el Ministerio de Comunicación e IT. Yo en realidad todavía no he leído suficientemente la ley para decirle si en realidad le va a corresponder o no. No sé. Y ese es el primer problema que tenemos, no sabemos. El segundo problema que tenemos es que no sabemos para qué vamos a hacer esto. Y el último tema, en el año 2011 tuve la oportunidad de estar en Jerusalén y de conocer al entonces presidente, hoy extinto ya, Shimon Peres. Habrá tenido 92 años en aquella oportunidad, o 88. Monedas más, monedas menos, sabemos que era una persona que no era realmente un adolescente, ni era una persona en plena época de desarrollo de sus capacidades físicas y laborales. Sin embargo, nos sentó y nos dijo: ¿saben qué? ¿Qué se necesita para la agricultura? Agua y tierra. Israel no tiene ni agua ni tierra. O sea, finalmente la tierra acá es un desierto, dice. Y el agua, dice, tenemos un mar que está muerto, dijo en broma, ¿verdad? Y un río que tiene más fama que agua, que es el río Jordán. Sin embargo, nosotros producimos las mejores naranjas del mundo. Pero yo no me enojé porque lógicamente me acordé de Asunción, de sus naranjos y sus flores, y no puede ser que nosotros con tanta naturaleza regalada no podamos tener la capacidad de producir naranjas mejores que las israelíes. Pero es la verdad, porque él dijo: todo lo que hemos hecho es invertir en conocimiento. Le hemos puesto un chip a cada especie de planta que nace en Israel para saber precisamente cuál es la cantidad de agua que se necesita para crecer en un año. Imagínense. Y lo increíble en eso es finalmente que él termina diciendo cuál es el futuro de la ciencia. Él, un hombre
que les digo, en torno a los 90 años. Me dice, el futuro de la ciencia probablemente esté en el espacio, como ellos nos muestran, no sé, Richard Branson, dueño de Virginia, que quiere hacer viajes exóticos, turísticos al espacio y también a Marte, o con Elon Musk, que también está en su plan de ir en 2036 a Marte, sino está en el cerebro humano. Y sobre eso hay mucho escrito. Hemos visto cómo el siguiente paso para conocer y dominar a la ciencia, hay una charla, un debate que hace, una entrevista que le hacen dos de mis autores favoritos, los dos israelíes, por cierto, ¿eh? El fruto de la inversión del 7% de Israel, que son Dan Ariely, que habla sobre economía de la voluntad, considerado uno de los 20 economistas más influyentes, siendo psicólogo del mundo, perdón, y Yuval Noah Harari, el escritor de Sapiens y Homo Deus, y ahora a punto de lanzar el tercer libro, que sería la continuación de los dos anteriores. Se hace una entrevista, eso está en YouTube, lo pueden ver, y donde uno le dice al otro, mira, en realidad nosotros lo que necesitamos es controlar el cerebro para poder gobernarlo y tener un poder sobre este tema, ya sea para curar gente y más cuestiones. Entonces él básicamente lo que reflexiona es qué va a pasar si eso se reduce a un grupo privilegiado de gente que tenga dinero. Y hay un poco las conjeturas, ¿verdad? Porque Ariely es muy optimista y Harari es más, él se llama realista, más pesimista, pero los dos brillantes. ¿Quién piensa en eso en el Paraguay? Es lo que nos preocupa. Una persona que tiene $1 millón o dos, está dispuesta a dar $100.000 para un proyecto de innovación, o va a abrir una farmacia. Yo creo que va a abrir una farmacia. Una persona que tiene $2 millones y quiere invertir en algo seguro, va a invertir en un lector de plagas a partir de un dron con rayos láser en una plantación de soja, o va a invertir en un campo o en engorde de ganado. Probablemente haga lo segundo. ¿Por qué? Porque el negocio es más seguro. Y no es que yo estoy culpando a la gente, estoy contando cómo es nuestra sociedad. El ambiente no está preparado para arriesgar, porque también, entre otras cosas, tenemos que entender que una de las cuestiones que lastimosamente no hablamos con Alejandro ni con Martín es que si vos te fundís en el Paraguay, realmente te fundís. Hay que cambiar la ley de quiebras, por ejemplo. Y quiebra finalmente es la muerte civil del ciudadano, cuando en realidad en todos estos ambientes innovadores, como en Jerusalén, o en Tel Aviv, o en Silicon Valley, o no sé, en China, o en Hong Kong, o en Singapur, eso es un paso más dentro del proceso de llegar a dar con el invento correcto, o con la innovación correcta, o conseguir el mercado. O hay gente que desarrolla productos para los cuales el mercado todavía no está preparado, o hay gente que desarrolla ya una solución que es demasiado cara, y hay otro que les ganó en precios. O sea, imagínense todas las cosas, todas las variables que tenemos. Y como siempre, y para terminar la reflexión de la noche, yo estoy convencido, como decía Alejandro, de que Paraguay es una mina de opciones para este tipo de cuestiones. Porque tenemos una cantidad de gente que vive hoy necesidades, pero se les tiene que ayudar a pensar para imaginar sus soluciones. No necesariamente enseñar la tabla del 3 o del 4, sino enseñarle a imaginar cuál puede ser una mejor vida dentro de la granja, dentro del gallinero, dentro de mi comunidad donde no hay transporte, dentro de mi comunidad donde no se puede construir un empedrado. Imagínense todas las soluciones que yo no conozco porque están en el cerebro de la gente, en la imaginación, que no tenemos nosotros el dinero ni el tiempo, y lo que es más grave, ni el interés de poder poner una ficha en ello. Ojalá que sirva como reflexión y que en su próxima reunión familiar puedan ver si es que la familia, el fondo familiar o el fondo de vacaciones, por lo menos la mitad, pueda ayudarle a un inventor como Mario a poder desarrollar su proyecto, y que menos inventores tengan que vender sus autos para tener que apostar a un desarrollo que en realidad puede ayudarle a usted a salvarle de su vida, para que no le pique un mosquito a ese gypsy, o por lo menos que no tenga un dolor de cabeza y dolor de huesos durante 15 días si es que llega a ser alcanzado por la enfermedad. Buenas noches y hasta el próximo martes.